Soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y esta noche, la nueva evidencia científica contra el glifosato y el futuro de la erradicación en Colombia. Nuestro hashtag, numeral glifosato. Bienvenidos. Bueno, y para hablar de numeral glifosato, de lo que va a pasar con la erradicación en Colombia, de los debates que se están dando en el mundo sobre la nueva evidencia contra el glifosato, tres expertos en el tema de drogas en Colombia. Álvaro Balcázar, asesor de planeación, asesor del equipo gubernamental en La Habana en los temas de desarrollo rural y de narcotráfico, y además el primer director de la Unidad Especial de Consolidación Territorial, que tenía entre su, digamos, jurisdicción la Macarena, ¿verdad? Sí, era una de las regiones. ¿Cuáles eran las regiones, Álvaro? Estábamos trabajando en Catatumbo, sur del Huila, norte del Cauca, Macarena, Caguán, Putumayo, Nariño, Arauca y Montes de María y el Nube Paramillo. Entonces, por supuesto, manejó los temas de fumigación y erradicación manual, ¿verdad? Ricardo Vargas. Bienvenido, Ricardo, una vez más, un experto en el tema de drogas, investigador del Transnational Institute de Holanda y autor del libro Fumigación y Conflicto Político, Antidroga, Drogas y Deslegitimación del Estado en Colombia. ¿De qué año es este libro, Ricardo? 99. ¿Y ha sacado desde entonces más? Más artículos sobre el tema. Pero libros también, claro. Y el profesor Tomás León, que es agrólogo, pero ha hecho numerosas investigaciones sobre el glifosato. Doctor en agronomía. En tecnología agroambiental. En tecnología agroambiental. Entonces, ¿les parece si primero vemos una primera nota de contextualización y volvemos con el análisis? Los dictámenes de la Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer y la Organización Mundial de Salud pusieron en jaque la fumigación en Colombia, único país del mundo que fumiga de manera aérea con glifosato. El artículo sobre carcinogenicidad del glifosato, publicado el pasado 20 de marzo de 2015 en The Lancet, una revista médica británica, movió la balanza contra el glifosato. El artículo habla de esta sustancia como el herbicida más amplio del espectro y se utiliza en más de 750 productos diferentes para aplicaciones agrícolas, forestales, urbanas y en el hogar. El estudio arrojó que las formulaciones de glifosato introdujeron daños en el ADN y los cromosomas en células humanas y animales. Además, se informó de aumentos en los marcadores sanguíneos, de daño cromosomáticos en los residentes de varias comunidades después de la pulverización de glifosato. Por esto, el grupo de trabajo clasificó al glifosato como una sustancia probablemente cancerígena para los seres humanos. El glifosato, según numerosos estudios, es el causante de enfermedades como tumores de piel, abortos no inducidos, malformaciones genéticas, irritabilidad ocular, vómitos, abscesos, afecciones gastrointestinales, dolor abdominal, diarrea, náuseas y ahora efectos cancerígenos.
En consecuencia, la Organización Mundial de la Salud, luego de la investigación impulsada durante un año por 17 expertos de 11 países diferentes, se decidió ubicar al glifosato dentro de la categoría 2A, cuya utilización significa una alta probabilidad de producir cáncer en las personas. En Colombia, el ministro de Salud y Protección Social recomendó suspender de manera inmediata el uso de glifosato en las operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos permitidos por el Programa de Erradicación y el Plan Colombia. Pero el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, rechazó lo anunciado, haciendo caso omiso a la solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social, dejando en pie el uso del glifosato. La erradicación manual típicamente ha tenido más riesgos para la vida humana que cualquier otra herramienta. El glifosato es el herbicida agrícola más utilizado en el mundo y tan solo en 2014 se usaron más de 65 millones de libras en todo el planeta. Por no hablar de Colombia, donde se ha rociado por vía aérea durante décadas para combatir los cultivos de coca, así como para fumigar cultivos transgénicos de soya, maíz y algodón inmunes al potente herbicida, conocido como Roundup. Que entonces digan con qué van a fumigar, que potencialicen, aumenten la erradicación manual que está por el suelo. El Plan Colombia, el acuerdo entre Estados Unidos, que nació en el año 1999, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, tenía como fin fortalecer las Fuerzas Armadas, luchar contra el narcotráfico y mejorar la situación social del país. Mientras el consenso internacional contra el glifosato se solidifica, el gobierno se mantiene dividido sobre el uso del producto en Colombia. El presidente Santos prometió en la Cumbre de las Américas 2012 un nuevo enfoque para la lucha contra las drogas, y la Asamblea General Extraordinaria de las Naciones Unidas sobre Drogas en 2016 se aproxima. La pregunta es, ¿qué hará Colombia con el glifosato? Llevamos 15 años hablando de que si el glifosato es bueno o el glifosato es malo. ¿Por qué finalmente la Organización Mundial de la Salud se decide ahora a incluirlo en la lista de posible cancerígeno? ¿Qué es lo que hay en ese documento, en esas conclusiones del paper de Lancet para que finalmente se lleve a esta decisión ahora? Bueno, yo voy a comenzar diciendo que, digamos que ese es un problema que, como tú lo dices, es muy viejo, que está relacionado un poco con la misma manera en que los estados han afrontado la producción agrícola. El glifosato hace parte de lo que se llamó la Revolución Verde y hace parte también de una serie de paquetes de productos fitotóxicos que se han utilizado durante más de 40, 50 años, muchos de los cuales han sido, digamos, muy peligrosos y que solamente con el tiempo se reúnen las suficientes evidencias para probar que sí tienen efectos en la salud. Pero, digamos, habrá que, yo no sé cuál fue el motivo intrínseco de la Organización Mundial de la Salud, digamos, para llevar a cabo este trabajo, pero sí, lo importante resaltar es que hay evidencias que se van sumando. Nosotros sabíamos que había efectos no solamente sobre la salud, que eso es una parte, digamos, de la discusión ambiental, la salud de los seres humanos, pero digamos que también sobre la salud de los seres no humanos. Entonces, se han reunido evidencias muchísimas sobre, por ejemplo, los efectos en microorganismos del suelo, en aves, en mamíferos, en peces. Inclusive aquí la Universidad de Los Llanos hizo una investigación, el profesor Pedro Eslava, hace unos 8 años que, digamos, pudo constatar evidentemente efectos fundamentales sobre la vida de los peces, sobre cachamas, cosas por el estilo que hay. Y también, digamos, hace poco se publicó un trabajo muy importante que relaciona la salud de los seres humanos y el glifosato alrededor de los cultivos transgénicos, que fue un trabajo muy importante del equipo del profesor Seralini, que se hizo en Francia hace 2 años, en donde él investigó con ratones durante 2 años. La primera vez que el mundo hace una investigación, o que el mundo permite una investigación de 2 años para ver cuáles son los efectos tanto de las plantas transgénicas como del glifosato en ratones, y hubo unas evidencias terribles, pues, que se conocen en el mundo, pero que sin embargo generaron unas reacciones muy potentes de las empresas transnacionales que boicotearon la publicación de ese trabajo.
Entonces, yo no sé cuáles serían, digamos, las razones de la Organización Mundial de la Salud, pero lo que yo sí me atrevo a pensar es que las sociedades tienen que ir aprendiendo. Nosotros discutíamos esto hace varios años, 15 años por lo menos, y incluso con las mismas evidencias y con el sentido común, porque es que el sentido común le advierte a uno que uno no puede utilizar herbicidas, que el sufijo sida quiere decir que va a matar, ¿cierto? Impunemente. O sea, se utilizan los herbicidas y se sabe que hay consecuencias no solamente en la salud de los seres humanos, sino en la salud, digamos, del ecosistema. Ok, pero a ver si nos ubican un poco. En este debate sobre los peligros del glifosato, sobre es que nosotros, yo me pierdo en el tiempo, de cuánto tiempo llevamos documentando los efectos del glifosato en Colombia, anecdóticamente, a través de estudios científicos, como lo recuerda el profesor. O sea, siempre había una diferenciación entre la aspersión aérea y el uso manual del glifosato. Ya no existe esa diferenciación, ya el glifosato se acepta que es peligroso per se, o seguimos, digamos, en la discusión de que solamente es peligroso cuando se asperja. Yo diría que la discusión tendrá que evolucionar hacia ese punto. Por ahora se reconcentra en el tema de los cultivos por toda la trascendencia que tiene el asunto. Pero como notaba el profesor León, la discusión va más allá de eso y plantea preguntas ya sobre lo que hizo la OMS de subir de categoría de peligrosidad al glifosato. Y en relación con el tema de la fumigación, yo diría que hay que aclarar también que el glifosato que se ha usado en Colombia para los cultivos ilícitos no es el que normalmente se usa en las cementeras, digámoslo, en la vida cotidiana, porque este tiene una dosificación que fue manipulada, fue incrementada, y también se anexaron unos pegantes también peligrosos para poder garantizar que la hoja de coca absorbiera con más facilidad el ingrediente activo, que es el glifosato. Entonces, normalmente en las zonas cocaleras se usa glifosato del normal con una aspersión dirigida. Aquí estamos hablando de una aspersión aérea que yo diría que por razones del conflicto armado, en muchas ocasiones se violentaron las mínimas medidas y fue utilizada como arma de guerra. Ese es mi argumento. Se violentaron alturas, el efecto de deriva, se violentaron la dirección misma de las fumigaciones, que afectó inclusive proyectos de desarrollo alternativo. La cooperación alemana se fue del país por esa razón, porque sus programas de desarrollo alternativo fueron fumigados y el Estado colombiano no garantizó un respeto a los polígonos donde se estaban dando estos programas. Los programas de USAID han sido fumigados y todo lo que se anotaba sobre el daño ambiental extendido en zonas frágiles como la Amazonía por razón de una aspersión que yo creo que irrespetó todos los criterios en zonas que no tenían ningún control o que no tienen muy poco control y sobre las cuales es difícil saber cómo le está haciendo ese tipo de expresiones. Pero ¿hubo o no estudios, digamos, para crear una fórmula especial con Roundup para la aspersión, Álvaro? Usted que estuvo a cargo de esto, ¿hubo estudios previos o no? Porque recordemos algo, nos enteramos realmente de cuál era la fórmula con el acuerdo Colombia-Ecuador, que Colombia se vio obligada a entregarle a Ecuador la información sobre cuál era exactamente la fórmula, pero eso no era información conocida hasta entonces. Pues lo que yo conozco es que hay unos estudios que soportan la decisión que tomaba la Policía Nacional para la utilización del glifosato en las distintas regiones. Y pues eso estaba también sometido a un análisis y a unas evaluaciones que provenían también de los Estados Unidos. Ellos también soportan sus consideraciones acerca de la inocuidad del glifosato en estudios. O sea, ahí hay una controversia no resuelta. Lo nuevo es la posición de la OMS,
que cambia la categoría no porque tenga la certeza de que produce, sino que hay evidencia que pudiera llevarnos a que hay consecuencias o que podría haber consecuencias en materia de cáncer, pero no han dicho los estudios que hay una determinada certeza. Estamos hablando de posibilidades todavía en ese sentido. Y hay otros estudios que tienen y que presentan los Estados Unidos para defender la inocuidad del glifosato para la salud de las personas y para los ecosistemas, que también están hechos y soportados con análisis, digamos, científicos. Ahora viene esa controversia. Obviamente, lo que importa ahora es que seguramente vamos a empezar a tener muchos mejores estudios y ojalá estudios muchos e independientes de las partes que están interesadas en una u otra posición sobre el problema. Bueno, me surgen dos preguntas y un recuerdo. La primera pregunta, profesor, es ¿por qué si hay acumulación de tantos estudios todavía estamos en la categoría del posible? ¿Por qué la OMS no dio un salto a algo más categórico? Sí. No, yo creo que es que la ciencia tampoco es independiente, ¿no? Hay ciencia amarrada. Yo me estaba acordando también de un artículo que nosotros discutimos en la universidad que se llama La ciencia neoliberal, de un hombre Lander, de un venezolano, que da unos ejemplos escalofriantes de la manera en que se manipulan los datos científicos y de la manera como incluso las mismas publicaciones son manipuladas de un lado al otro. Yo cuando me invitaron a este conversatorio, le decía a uno de los colegas que yo puedo demostrar tranquilamente usando la ciencia que el agua no moja. Yo lo puedo demostrar. Yo puedo coger hojas, ¿no?, de plata o lo que sea, y pongo un gotero y lo pongo acá y vea que no me moja la hoja, no las moja. Entonces uno puede tirar la ciencia para cualquier lado. Y yo me estoy acordando también cuando vino el equipo del profesor Solomon y colaboradores hace unos 5, 6 o 7 años, ya no me acuerdo cuándo, y que hicieron unos estudios absolutamente fantasiosos, descontextualizados, que apenas salió el documento, un grupo de la Universidad Nacional los discutió, nosotros discutimos, y con base en esas observaciones que nosotros le hicimos a los estudios del profesor Solomon, fue que se armó una pequeña discusión internacional sobre el asunto. Lo utilizaron en Ecuador. A mí me llamaron a Ecuador para ir a unas conferencias, y yo dije que no, porque seguramente me iban a acusar de traidor a la patria, porque en ese momento se jugaba así en el poder en este país. Pero me acuerdo que esos tipos, por ejemplo, uno de los especialistas en suelos, lo único que hizo fue observar a nivel de microscopio a ver si el glifosato se le pegaba o no se le pegaba a las arcillas, y si duraba 3 días o 20 o 50, cuando lo verdaderamente importante era haber dilucidado los grados de erosión que genera el glifosato, la manera como mataba las otras plantas, porque el glifosato mata todo. El plátano, la yuca, la uva caimarona, todo, ¿cierto? Que mate todo allá en las zonas donde se estaba matar eso. De acuerdo, todos los vegetales. Sí, porque el glifosato actúa, se adhiere por las hojas y destruye todo el sistema de formación de tejido. Se destruye toda la vegetación a la que alcanza. Pero también hay investigaciones que tienen un efecto, porque también vi casos de que cultivos o áreas que fueron asperjadas con glifosato 3, 4 años antes y que no fueron vueltas a cultivar con coca, estaban otra vez recuperado el bosque, el rastrojo, y se recuperaba rápidamente otra vez el bosque. Eso lo vimos en el Parque El Tuparro, lo vimos en la Macarena. Sí hay recuperación. Totalmente la recuperación. Pero es obvio, eso no es novedoso. No es un daño que dicen que es irreversible. A mí me interesa mucho este concepto de ciencia neoliberal, y quisiera saber si este profesor Solomon estaba vinculado al estudio de la OEA.
Así fue el que hizo el estudio de la OEA en el año 2000, que dice básicamente que el glifosato no tiene ningún efecto nocivo. Que no tenía efectos ambientales y se lo dijo de frente al país. ¿Era este estudio? Sí, ¿o no? Sí. Esto fue en el año 2000. Eso fue con el año 2000, es que ya no me acuerdo de la fecha, sí, tal vez por 15 ahí, años, sí. Y tuvo la desfachatez de decírselo al país en un horario AAA. Es que eso es muy anecdótico porque a él lo pasaron, yo me acuerdo, RCN lo pasó allá a las 7 de la noche y el tipo con sus colegas dijo que no tenía efectos ambientales, y cuando nosotros habíamos demostrado que sí tiene efectos ambientales, porque tiene efectos ecosistémicos y efectos en los seres humanos, que eso es lo ambiental. Y a mí creo que las cámaras de RCN me grabaron por allá, estábamos en el Valle del Cauca con unos estudiantes y pasaron un programa, y cuando yo traté de decir que no, pusieron una propaganda, y entonces también la manipulación de los medios de comunicación, es que eso entra también en el juego. Hay un tema de todas maneras importante, y es que uno lo que está observando son hechos en el terreno, pero fíjense que la forma como se produce el cultivo de coca es un producto muy intensivo en plaguicidas para la protección de la hoja. La matica hay que protegerla de otras malezas, digamos, y de insectos, hongos, y es muy frágil, digamos, esa hoja de coca. Ellos tienen que protegerla y es muy intensiva en el uso de pesticidas que usan los campesinos sin ningún tipo de protección, ni de cuidado, ni de controles sobre ninguna naturaleza, usando todos los timbos de los plaguicidas en las casas donde comen con los niños. Y ellos usan y hacen una aplicación muy intensiva. Entonces, por un lado están los químicos que van al cultivo, que es altamente intensivo en plaguicidas. Ahí hay un efecto que habría que, digamos, ver si muchas de las observaciones que tenemos en el territorio se deben al glifosato o a ese, que también es la misma tecnología que decía Tomás de la revolución verde, pero que es intensiva en plaguicidas. Y por el otro lado, todo el efecto ambiental que produce la extracción, digamos, el procesamiento de la hoja de coca. Todo eso va a vertimientos de los caños y de los ríos. Eso no lo produce el glifosato. Esos son daños que todos esos hacen parte de lo que uno ve finalmente, que son los hechos que se observan. Uno ve en la cámara que muestran personas con daños en la piel, pero lo que no hemos podido saber con certeza es si eso es producido por el glifosato o por los otros, digamos, agentes químicos que están asociados al cultivo. No quiero decir que descartemos. Igual que veo que como no hay, digamos, evidencia contundente que diga tajante, que diga claramente sí produce un efecto en la salud. No hay esos estudios todavía. Estamos con evidencia que nos lleva a pensar que hay riesgos, y yo creo que lo que hizo el ministro es muy responsable, el ministro de Salud, muy responsable, porque él está invocando un principio de precaución. Cuando uno no tiene certeza, por lo menos, de que no es inocuo, entonces debe aplicar un principio de precaución. ¿Pero usted también cree que debemos seguir fumigando con glifosato? Ese es el punto. Entonces, volvemos sobre este tema después de esta pausa. Sí.